Hablemos de cine. Hablemos de cine. Tenemos aquí en la mesa a Daniel Celetti del estudio Draftoons de Rosario, responsable de parte de la animación de la película, y a Hugo Castrofau, coproductor de la película argentino. Así que bueno, vamos a dar la palabra a ellos para después poder hablar con Fermín, bueno, que él nos cuente, nos adelante sobre la película y después vamos a abrir a preguntas. Daniel. No me pidan esta mañana mucha profesionalidad porque soy fan del Caballero desde que tengo memoria. Ocurrió hace un tiempo que me llaman desde Rosario y me dicen tenemos que coproducir una película muy necesaria con España. El estudio Draftoons también participó de la primera película de Blackis Belsa 1 y para nosotros desde Lagarto Cine fue una gran felicidad poder ser coproductores de Fermín en esta coproducción entre el País Vasco y Argentina. Blackis Belsa es una película muy necesaria, cuenta las historias que pocos medios hegemónicos cuentan y nosotros desde Argentina pudimos sumarnos al proyecto casi centralmente porque todavía en nuestro país tenemos políticas activas de fomento y de regulación de mercado para poder sostener y defender el cine independiente y el cine de autor. Y no puedo en esta conferencia de prensa dejar de decir que es muy importante que el día de mañana, miércoles, los senadores voten la ley que permite que continúen las ayudas y la participación del Estado y la defensa del Estado de lo que es nuestra cultura nacional, tanto en cine como en música, como en radios comunitarias, televisiones comunitarias y bibliotecas populares. Sin la participación activa del Estado hubiera sido imposible hacer esta coproducción. Y sin una participación activa del Estado es imposible que haya discursos alternativos. Dicho esto, bueno, feliz de estar acá con Fermín y feliz de estar acá con Daniel. Bueno, yo voy a hablar un poco más de lo artístico de la película. Mi estudio tuvo la suerte de participar en las dos películas de Fermín. En la primera participamos de otra manera, haciendo servicio, todo lo que es animación y todo lo que fue el 3D, el preparar de los vehículos, el render para imitar, empatar con el 3D con el 2D. Y bueno, y en esta segunda película tuvimos la suerte de poder participar como coproductores. Para nosotros todo un desafío, porque no somos generalmente coproductores de películas o series, lo hemos hecho en pocas oportunidades, somos un estudio que suele dar servicio. Entonces para nosotros fue un desafío tratar de ver de qué manera llegar al Inca a través del subsidio, y ese fue Hugo. Automáticamente se me vino la imagen de Hugo a la cabeza, y cuando lo llamé lo primero que me dijo fue sí, lo vamos a hacer, así que y acá estamos después de tiempo de trabajo. Hicimos 46 minutos de película, 46, ¿sí? Entre 46 y 48, todo un número, y también todo lo que es el 3D en esta segunda película. Hace poco estuve en País Vasco presentando en el velódromo ante 3.000 personas la película, que fue algo que no me lo voy a olvidar nunca más. El Festival de San Sebastián, vivir eso, y bueno, eso me lo dio gracias a la coproducción, digamos, todo eso lo pude vivir gracias a eso. Así que bueno, feliz de estar acá también con Fermín presentando en Buenos Aires y en breve en Rosario y Michigan. Bueno, en primer lugar, Egunon, buenos días. Gracias por haberos acercado. Insistí mucho en poder hacer esta rueda de prensa para toda la gente que pudiera venir y pudiera participar, pudiera escucharnos, pudiera estar con nosotros, ya que luego pues se suelen hacer una serie de entrevistas más personalizadas y a mí me suele gustar llegar a toda la gente, por lo menos dar oportunidad a toda la gente, ¿no? Luego he visto que ahora van a empezar a escribir ya más gente por Instagram, por Facebook, por Twitter, que se han enterado después, y bueno, pues intentaremos atender a toda la gente que podamos, pero a veces es imposible también poder estar con todo el mundo porque las horas son limitadas y
y mucho menos viajar a otros países, ¿no? Que lo que nos pasa cuando hay un anuncio que llevo aquí a Argentina, pero ¿cómo no te cruzas la cordillera y no vienes a Chile? Y Uruguay, cuando inició el primer año, el 94, fue en Uruguay, después de la masacre del Filtro, tendrías que venir también, porque yo puse que la primera vez que vine a Argentina fue en el 94, y bueno, pues, Colombia, ¿cuándo vienes a Colombia? Y de México. Entonces, bueno, pues, la verdad es que me agrada mucho, por un lado, ¿no? Pues que la gente me reclame y muestre ese cariño, ¿no? Que yo también tengo, por supuesto, a Latinoamérica, pero a veces te sientes incapaz y dices, ahora toca Argentina. Y toca Argentina por algo muy concreto, y es porque acaban de avanzar también Hugo Castrofau y Daniel Seletti. Toca Argentina, si bien, aparte de que amo este país y todo el mundo que ha seguido un poco mi recorrido sabe que desde el año 94, como he comentado, vine acá en primer lugar de la mano de todos los muertos que llevé con Manu Chao a ayudarles en la producción de Dar a Origen, y ahí pude tener bastante tiempo además para poder salir las noches, conocer y meterme realmente en lo que era la escena de ese momento de Buenos Aires, especialmente conocer a Tito María Marta, conocer a toda la gente, Fabulosos Cádilas, que habíamos tocado 2 años antes, y que de hecho pues hicieron la famosa canción de No al quinto centenario, después de escucharnos a nosotros, a unos vascos locos que llegábamos aquí y éramos en principio los únicos que gritábamos contra el quinto centenario en el año 91 más 1, porque nos llevábamos a denominarlo 92. Y bueno, pues auténticos decadentes, famosos decadentes, ¿no? Bueno, pues todas estas bandas, cada noche aparecían por ahí unos y es que estábamos con ellos. Y fue un poco mi entrada también conocer a toda la gente para lo que sería mi primer concierto en vivo ya en otoño de ese mismo año 94, con 2 conciertos en la Sala Cemento y con un concierto también en Banfield. Y a partir de ahí pues ha sido todo un ir y venir siempre a Argentina, ¿no? Prácticamente todo lo que he ido haciendo lo he ido pudiendo presentar aquí, a nivel musical, pero también a nivel teatral, cuando vine con Albert Pla y Raúl Refrín, y también a nivel cinematográfico, y me gustaría mucho poder recordar precisamente como vine aquí hace ahora 10 años, en el 2012, al Festival Árabe Latinoamericano de Buenos Aires, de Argentina, que lo dirigía una persona que falleció hace poco y me dolió mucho, que llamábamos Pipo, y también pudimos estrenar incluso aquí la película Zuloaga, una película que solamente se estrenó en el Estado español y aquí en Argentina. Y con esta película resultó algo curioso, era que pude hacer una presentación del cómic sin haber salido la primera película en el espacio Moebius, ya que editamos el cómic en Argentina, ya que el dibujante del primer libro fue Jorge Alderete, un argentino que vive en México, y entonces pues hicimos varias ediciones en castellano, en euskera, en catalán, en francés. Hicimos una edición aquí en Argentina, otra en Colombia, otra en México y otra incluso en Japón. Íbamos a cada lado, allá la presentábamos y aquí hicimos una presentación muy, muy potente. Y luego la última vez que yo vine aquí a Argentina ya fue cuando estaba haciendo la primera película, y fue algo muy curioso, ¿no? Porque justo fuimos como retrasando el viaje que yo tenía que hacer aquí, porque quería conocerlos en persona al estudio de Rosario, ¿no? Ya estábamos trabajando con ellos, todo lo trabajábamos a través de Zoom, bueno, a través de vernos mucho Skype, muchas aplicaciones de estas virtuales, ¿no? No había manera de darse un abrazo y... En ese momento no estábamos tan acostumbrados como... Claro, había proyectos muy normales. No hace falta ni... Claro, tras la pandemia, pues es verdad que de repente pues, se ha, entre comillas, naturalizado ese tipo de relación virtual, ¿no? Pero entonces era como un poco extraño, ¿no? Y a veces, pues toda esa tensión creativa muchas veces que se da, pues no había manera tampoco de agarrarnos, de irnos a tomar unas birras después juntos. Y entonces fuimos retrasando el viaje y justo de repente, cuando ya teníamos el viaje que teníamos que hacer en ese momento, sí o sí, murió mi madre el día anterior al viaje. Y fue muy doloroso, pero no... Bueno, también una muerte que ya estaba anunciada. Y entonces, pues no cancelé el viaje y me vine aquí, me vine a Buenos Aires, me agarré un autobús hasta Rosario. Y a Rosario y estuvimos en la fiesta de las colectividades. Nada más llegar de repente, fiestas de colectividades, unos vascos bailando ahí, unos bailes típicos vascos, tal, enseguida me conocen, vienen, me abrazan. Y por supuesto, pues esa relación que comentaba Miguel de esa primera película, que nos hayan hablado muy bien de este estudio de animación. Y fuimos más allá del trabajo, ¿no?
en conjunto. Eso es verdad que era un servicio que nos estaban haciendo para la película, pero nos convertimos en muy amigos. Y entonces cuando yo empiezo a pensar en la segunda película, enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo, entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano, y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película, para que se convierta en una misión, el intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero cada vez también es nuestra historia, porque Ainhoa nace en el año 67 en Bolivia, el mismo día que asesinan a Che Guevara. Entonces vuela a Cuba, donde se cría. Ella aprende misteriosamente euskera con un misterioso también poeta vasco que se fuga de la cárcel, nuestro poeta nacional Joseba Sarmendia, y vuelve al País Vasco a conocer sus ancestros en el año 88, justo la víspera de la Esquinguda Danza de Cortato. De tal manera que yo doy vida a mi hermano a través del dibujo animado, hablamos, sale la Esquinguda Danza, y claro, pues ya teníamos más o menos el guión armado, entonces teníamos que atacar el flanco de la financiación, un flanco bien complicado, ¿no? Teníamos pensado que después de la primera película iba a ser todo mucho más sencillo, pues había sido muy difícil sacar la primera película, por supuesto solamente habíamos contado con apoyo vasco, regional, como se llama por allá. No habíamos tenido ningún tipo de apoyo ni de televisión española, ni de ICA, y sacamos la película adelante, ¿no? Con ese apoyo colectivo que teníamos de toda la gente que quería hacer la primera película. Pero claro, fue una película de repente que tuvo 50 festivales internacionales. Una película que se estrenó en el Estado español y en el Estado francés. Que una plataforma china, Times Vision, compró los derechos, cedimos los derechos durante 10 años. Y que incluso la gigante de lo que es la plataforma digital, ¿no?, de oferta de películas como es Netflix, también tocó la puerta y se interesó para tener nuestra película en catálogo durante 10 años. Todo esto hacía que nosotros pensáramos, vamos a por la segunda, y esto va a ser mucho más fácil. Vamos a sacar las puertas, no van a abrir, hombre, por favor, bienvenido, señor Muguruza. Somos soñadores, ¿no? Y pegamos a veces de ingenuos. Pero también eso nos hace caminar, ¿no? Nos hace también más fuertes, nos hace volver a levantarnos. Muchas veces, como decía el poeta Pessoa, tenemos que aprender a hacer de cada caída un paso de danza. Y eso es lo que hacemos nosotros al final, ¿no? Seguir bailando como los gigantes de San Fermín, porque si no bailan están muertos. Fue la primera vez que pensé que no iba a poder levantar un proyecto, pensando también quizás que esa fortaleza que yo siempre he tenido estaba de alguna manera más vulnerable tras la pérdida de mi hermano, ese compañero que siempre había estado al lado mío, de Cortato, de Nuevo Río, Sanosenki, todo lo que habíamos hecho. Y bueno, pues, de repente ni siquiera el ICA, que pensábamos que ahora nos iba a abrir las puertas porque decían que la animación española es estratégica. Somos vascos, claro, somos vascos y somos españoles, ¿no? Tenemos el pasaporte español, tenemos obligaciones pero no derechos. Entonces nos hicieron dar el portazo. Y la televisión española también, pero encima la televisión española de una manera muy peculiar, ¿no?, dándonos la receta, y es que nos dice que no encaja en la línea editorial. Con lo cual nos está diciendo que hay una línea editorial concreta, precisamente, para difundir de manera audiovisual todo lo que son contenidos que no se salgan de la línea o de las líneas rojas que están marcando la versión oficial de lo que se tiene que contar, que es lo que pasó en los años 80. Que pasó lo mismo también durante la transición, y por eso nosotros salimos con todo el rock radical vasco. Salimos Tatu, La Polla, Beatriz, Escorbuto, Bulpes, todas estas bandas también contábamos precisamente esa otra historia oficial que nos estaban contando. Creo que nada más aquí en Argentina hay una película que, a pesar de las críticas o no, también está difundiendo también precisamente toda esa historia oficial, ¿no?, como es Argentina 85. Total que ya estaba no desesperado, ¿no?, porque también justo llegó la pandemia. Entonces hablaba con Daniel y le decía,
yo querría trabajar con vosotros, pero bueno, ¿conseguís coproducción o no vamos a poder hacer ni siquiera la película? Entonces Daniel enseguida me dice, vamos a por ello. Que nunca había hecho coproducción, además, siempre habéis hecho servicios, habéis hecho una coproducción. Habíamos hecho una serie en coproducción, pero no con ayuda estatal. Vale. Y entonces contacta con Hugo y dice, vamos a por ello, vamos a intentar conseguirlo. Y de repente conseguimos la ayuda del Inca. ¿Qué os parece esto, no? Es una película vasco-argentina que no tiene apoyos allí el Estado y sin embargo aquí conseguimos la ayuda del Inca, ¿no? Y fue una ilusión para que vamos a hacer la película. También hay que decir que conseguimos la ayuda para el desarrollo, para todo lo que era el desarrollo también del storyboard, lo que son un poco el motor, el arranque de una película. Conseguimos desde unos fondos europeos que se llaman Media, diciendo que era interesantísima esta película, el guión, todo, ¿no? Entonces, bueno, teníamos ese aval, sobre todo en cuanto a prestigio, en cuanto a calidad, porque es el aval más importante que se da a nivel de apoyo a películas desde Europa, sería el apoyo de Media. Y entonces, pues bueno, pues empezamos ya a hacer la película y poco a poco seguimos también la buena vida de un lado, de otro. Tenemos un montón de coproductores asociados, como le llamamos nosotros, que son desde un estudio de sonido, desde el restaurante de los hermanos Zabaleta, hermanos de Héctor Zabaleta, que fue asesinado en Madrid en el año 98, precisamente justo en un momento en el que había una tregua por parte de la organización armada ETA y se estaba intentando alimentarlo. Entonces, bueno, los hooligans fachos pues mataron a este chico, Héctor Zabaleta. Entonces sus hermanos tienen un restaurante. Ese restaurante es uno también de los apoyos que tenemos en esta película. Daniel pudo disfrutar de la gastronomía. Hugo no pudo venir, pero Ya será. Pero ya será. Entonces Daniel y Pablo pudieron venir allí, comieron, fue una delicia todo ese día. El velódromo fue una nueva victoria, ¿no? La cuestión es que poder sacar esta película adelante para nosotros ha sido una nueva victoria del apoyo mutuo, del poder de la comunidad, de la gente que quiere hacer cosas y que empuja, incluso de actores también que están también trabajando en cualquier otro tipo de proyecto, porque dijeron también queremos estar en este. Y no solamente vascos, sino que aquí también estaba Antonio de la Torre, que es probablemente igual el mejor actor así español que tenemos, ¿no? Es de Sevilla. Él está también en la película, tiene una aportación increíble. O Ariadna Gil, también, que incluso tiene un premio Oscar por la película La Belle Époque con Trueba, pero claro, también además pues está en primera línea de lo que es actualidad, ya que es la compañera de Hugo Mortensen. Y a mí todo dijo, yo voy a esta película. Y dije, bueno, tener en cuenta que participar en esta película después puede tener también consecuencias. Sabemos pues que siempre la extrema derecha, cuando hablo de extrema derecha hablo también del Partido Popular, no os creáis que estoy hablando solamente de Vox o de la extrema derecha que tenemos ahí en el Estado español, pues van a intentar atacar, incluso van a intentar atacar a la gente que haya estado colaborando, van a ser analistas de quiénes han colaborado en esta película, intentan ir a por todos ellos, como pasó por ejemplo en Thierry Tuño cuando hizo La Casa de Papel, como una persona que daba apoyo a los presos vascos, intentaron boicotear La Casa de Papel con tal mal resultado que resulta que La Casa de Papel se hizo 200.000 veces más famosa de lo que ya en ese momento y ahora es una persona no intocable, ¿no? Porque toda esta gente pues es gente que vive en un pozo de víboras, ¿no? Pero ya no puede picar lo que quieran, que ya no hace ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, el apoyo de toda esta gente, que nosotros hemos podido hacer esta película, se convierte en una victoria. Y se convierte en una victoria también porque el Festival de San Sebastián, de Cine de San Sebastián, nos ofrece proyectarla en el Velódromo de la Anoeta, que es un lugar para nosotros emblemático, que es precisamente donde celebramos la victoria de 8 años de proceso judicial que tuvimos con el teniente coronel de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, después ascendido incluso a general, después en la cárcel con una condena de 70 años por asesinato de Lasse Zavala, que solamente cumplió 4 y salió a la calle porque debía tener alguna enfermedad y murió el año pasado, hace un par de años, con el COVID. Nosotros ganamos ese proceso judicial con una de las personas más poderosas que tenía el Estado español en el tema de la represión y el tema de la guerra sucia, no solamente con lo que era la organización de los escuadrones de la muerte, sino también con la distribución de drogas ilegales, como fue la heroína y después también la cocaína.
ir a ese lugar donde nosotros estuvimos actuando con 25.000 personas 2 noches seguidas y proyectar la película en una pantalla de 400 metros cuadrados para 3.000 personas que agotaron las entradas 20 días antes del estreno. Nosotros nos preocupamos también de hacer que aquello fuera una fiesta, que no fuera solamente una proyección, con barras de cerveza, una cerveza cooperativa que también apoya la película, con una cerveza gastronómica esmercha. También con una gente con merchandising, camisetas, como si fuera aquí una celebración, ¿no? Con la presencia de un montón de gente, incluso de la política de izquierdas, independentista, con mucha gente, el gran elenco de lo que es la cultura vasca, pero también sin haber hecho un llamamiento explícito prácticamente de todo lo que era representativo del movimiento antifascista de Estado español, se dio cita en ese momento. Entonces, claro, pues fuimos haciendo al estilo, si salía uno, saludar y aplaudíamos. Después de esta presentación, la gente saludaba, veían a él y a Pablo Sforcisi también por la calle, los argentinos nos señalaban, fue todo muy emocionante, ¿no? Fue increíble. Nosotros caminábamos a 2 centímetros del suelo, la verdad, y nos dio un empuje muy fuerte para que pudiéramos ir a las salas, porque hicimos el estreno en salas de Estado español una semana más tarde, 30 de septiembre, y todavía aguantamos en los cines. No en todos, por supuesto, porque esto es una nueva manera de censura, el que no pueda estar en cines, no solamente para nuestra película, en nuestra película es porque es un caso muy concreto y específico, pero también para otras películas, precisamente para que no se puedan ver, para que lo que puedas ver solamente sea una versión de los hechos, una versión de lo que tiene que ser el entretenimiento. Entonces, en este caso, salimos muy fuertes, salimos en 40 cines, ahora seguimos aguantando en 20 cines, nos queda, por supuesto, Galicia, nos queda, por supuesto, Cataluña, y nos queda Madrid. Nos queda un Madrid Resiste, con una sala de unos dueños de Pamplona, pero que con la anterior película tuvieron a 2.500 personas, 2.500 espectadores, y ahora también están ahí aguantando como titanes. Y este viernes volvemos otra vez a Valencia, que solamente estuvo una semana en una programación que nos hicieron a las 4 de la tarde, un desastre, y la quitaron enseguida, muy probablemente por algún tipo de presiones, y volvemos otra vez este viernes. O sea, seguimos teniendo que decir gracias a toda esa gente que quiere seguir programando la película. Y ahora llegamos aquí, y entonces hoy vamos a estar en el Centro Art Media, ¿verdad? A las 9 de la noche. El jueves sabemos que estamos ahí enfrente, en el Cine Común, y el viernes nos vamos a Rosario a presentar la película. El sábado, el viernes estaremos también en la Casa Vasca, se enteraron que iba y bueno, pues teníamos que ir ahí, vamos a hacer una pequeña charla, un encuentro. Vamos a estar después ¿cómo se llama? Un nuevo monumental. Complejo nuevo monumental. Después me vuelvo porque enseguida ya empezamos ya con lo que es la promoción en Francia. El día 16 de noviembre se estrena la película en cines de Francia, entonces antes hay que hacer una serie también de preestrenos, y vamos a pasar por parte del País Vasco Norte, como Bayona, Biarritz, San Juan de Luz. Vamos a hacer Burdeos, Montpellier, Toulouse, Marsella, Saint-Étienne, Lyon, París, Montreal, Nantes, y después ya sale el estreno. A partir de diciembre empezamos en festivales internacionales, pero antes de todos estos festivales internacionales ya hemos participado en un festival internacional en Estrasburgo, concretamente el Festival Internacional de Cine Fantástico de Estrasburgo, y en la sección de animación ganamos el primer premio, la Cigüeña de Oro, con lo cual seguimos con el machete en alto, como se dice en Cuba, el País Vasco con las hachas afiladas. En cada lugar salimos ahí con toda la fuerza que podemos, y encantado de estar aquí en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué esperas del público argentino, del encuentro de la película con el público argentino? Bueno, yo creo que va a ser muy emocionante porque cada vez que vuelvo es como un encuentro, ¿no? Ya solamente ya en las redes sociales, ¿no? Como que es un termómetro y tal, y empieza mucha gente como que hace un repaso de su vida, cada vez es la mía. Empieza, yo te vi aquí, yo te vi allá, cuando viste con los Dudes, estuve en Banfield, estuve bueno, pues por todos los lados donde está en Argentina, ¿no? Y bueno, es una sala que tiene, ¿cuántas sillas? 700.
me da un poco de respeto. En primer lugar, porque tenemos que cumplir a nivel técnico, porque es una película muy buena. Una película que acaba de ganar un festival internacional, el primer festival que participamos, uno de uno. Que el Festival de Cine de San Sebastián, que es uno de los 4 que hay solamente en Europa de categoría A, junto con el de Venecia, con el de Cannes y la Berlinale de Berlín, siguientes a los que son los 4 festivales de Europa y que nos hubiera propuesto estar ahí precisamente con el velódromo, ¿no? Propuso 3 estrenos en el velódromo. Uno fue el otro fue Rainbow de Paco León y el otro fue el documental que hizo Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina. De los 3 los 3 estrenos que invitó allá, el nuestro, por supuesto, el único que tuvo sobre todo 20 días antes, los otros ni siquiera. Y esa fiesta. Bueno. Es que prefiero no tocar ese tema más. Yo porque encima Hugo se muere de la envidia. Yo le iba manteniendo tantas. Iba siguiendo cosas. Fotos todo el tiempo. Es que hicimos, bueno, ya contaré. La cuestión, Iritxea Arituño, Darko Peric, por ejemplo, otra de las personas que trabaja en la Casa de Papel, también quiso estar en esta película, que hace del Helsinki. Y dice, yo soy antifascista, Fermín, yo quiero estar en esa película. Ahí está. Luego se fue a no sé qué pasarela, no sé, porque está en todos los lados este hombre. Ahí se fue a la receta de Ainhoa. Entonces, ¿qué espero hoy? Yo creo que no se van a llegar 700 personas, ¿no? Pero bueno, en primer lugar tenemos que cumplir a nivel técnico con la pantalla y con el sonido, porque eso, para 700 personas, es prácticamente un concierto casi. De hecho, la persona que hizo la mezcla de 5.1 para cines, pues me decía que esta es una película a veces que se tenía que escuchar de pie, que se tenía que bailar incluso, ¿no?